Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Estamos en la lección número 2, Daniel y el tiempo del fin. Recordemos aprovechar el condensado que nos presenta el sábado Enseñaré para tener a mano todas las herramientas que necesitamos para llevar a cabo la lección con nuestra clase. El texto clave en esta ocasión no es el versículo de memoria, sino Daniel 1:20, un verso en el que se nos destaca que los jóvenes hebreos eran 10 veces más inteligentes que los sabios de Babilonia. Los objetivos. Recuerda, querido maestro de escuela sabática, que es necesario decirle a los miembros de tu clase los resultados que esperamos, es decir, los objetivos que buscamos alrededor de esta clase y lo que ella significa. Cuéntales que procuramos alcanzar 3 cosas y cada una de ellas debe quedarse en su mente, en su corazón y en sus manos. En su mente, ¿cuál es el objetivo cognoscitivo? Que cada miembro de la escuela sabática conozca la responsabilidad de ser testigo del Señor. ¿Qué queremos dejar en sus corazones? Pues que cada miembro tenga amor y respeto por los demás e inspire lo mismo en los demás hacia ellos. ¿Qué queremos dejar en sus manos? Pues la tarea de ser fieles al Señor aún en las pequeñas cosas para también llegar a ser fieles en lo mucho. Muy bien, recuerda que el bosquejo es una herramienta que vas a usar al igual que el resumen. Están en la página 26. Ahora vamos a la sección del ciclo del aprendizaje. El texto destacado que el doctor Ducán, autor del material para maestros, tiene para nosotros es Daniel capítulo 1, versículos 15 y 17. En cada uno de esos 2 versículos se nos menciona, primero, que el rostro de los jóvenes hebreos parecía más rozagante y saludable que el de los demás compañeros en la corte de Babilonia. Y segundo, que tanto Daniel como sus compañeros decidieron no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entremos en la lección propiamente dicha. ¿Cómo lo introducimos? Para eso tenemos la sección motiva que destaca la importancia de la lección en la mente de nuestros estudiantes. Nosotros podríamos arrancar la lección, introducir la lección de 2 formas. Déjame sugerirte la primera. Leyendo Daniel capítulo 12 versículos 3 y 4. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Son 2 cosas que nosotros podemos resaltar de la importancia de la lección Daniel y el tiempo del fin. 1, que hay una extraordinaria bendición para los estudiosos del libro de Daniel. Dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cómo iniciar la lección número 2 de la escuela sabática, Daniel y el tiempo del fin? Te voy a proponer 2 opciones. La primera tiene que ver con la lectura de Daniel capítulo 12 versículos 3 y 4. Permíteme leerlos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay 2 cosas que se nos mencionan. Primero, una bendición sobre los estudiosos del libro de Daniel, que resplandecerán como el fulgor del firmamento. Número 2, que el libro de Daniel tiene que ver con el tiempo del fin. La segunda manera como nosotros podemos iniciar el estudio de la lección de esta semana con nuestra clase está basado en el libro de Apocalipsis capítulo 10 versículos 8 al 11. Vamos a leerlo. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma, cómelo y te amargará el vientre,
pero en tu boca será dulce como la miel. Este texto de Apocalipsis tiene que ver con los orígenes de nuestra iglesia y tiene que ver con el libro de Daniel. Ese librito que Juan, el apóstol, recibe en visión del ángel es precisamente el libro de Daniel. Y el hecho de que sea dulce en su boca y amargo en su vientre tiene que ver con el gran chasco al inicio del movimiento adventista. Recordemos que la predicación del advenimiento era una predicación dulce, era algo maravilloso para quienes tenían que ver con ella. Y al llegar el 22 de octubre de 1844, vemos que al no regresar el Señor, fue una amarga experiencia. Entonces, Daniel y la Iglesia Adventista del Séptimo Día están estrechamente vinculadas. Por lo tanto, leer, estudiar el libro de Daniel y lo que la lección de esta semana nos dice, tiene suma y trascendental importancia. Entramos ahora a la sección Explora. ¿Qué debo conocer de la palabra de Dios? Los conceptos teóricos. Durante la semana estuvimos observando 5 capítulos de Daniel. 1, 2, 3, 4 y 6. De estos capítulos resaltamos en el 1 el hecho de que los jóvenes hebreos no se contaminaron de la comida del rey. En el número 2 vemos a Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor de una manera magistral, pero al mismo tiempo humilde. Número 3, el episodio de los jóvenes hebreos frente a la adoración de la estatua de oro. Número 4, la conversión de Nabucodonosor al Dios de Israel. Y número 5, el episodio del foso de los leones. Vamos a escoger 3 capítulos, el 1, el 2 y el 6, y a partir de ellos vamos a construir nuestra lección. De Daniel 1 nosotros podríamos hablar de ser fieles en lo poco. Y les recomiendo leer para la clase el versículo 8 de ese capítulo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué tenían los alimentos de la mesa del rey Nabucodonosor que pudiera contaminar a los jóvenes hebreos? Sin duda alguna, aquí saldrá avante el tema de los alimentos limpios y los alimentos inmundos. Deja que la clase opine al respecto y inmediatamente ten la siguiente pregunta. ¿Por qué no tomaron estos muchachos la opción de alimentarse con las carnes limpias y dejar ahí las carnes inmundas? Deja a la gente hablar. Pero si acaso no lo dicen, diles que para los judíos, cuando un animal, así sea limpio, se sacrificaba a los ídolos, ellos preferían abstenerse de comer ese tipo de alimentos. Ahora, bajo esta misma línea de pensamiento, si comer vegetales era lo que Daniel y sus compañeros determinaron, ¿por qué no evitarse tanta situación con el jefe de los eunucos y más bien de la mesa del rey comer solamente los alimentos de origen vegetal y dejar los alimentos de origen animal? Deja que la gente converse al respecto de esta pregunta y por supuesto, al final, si acaso no lo dicen, tú tienes que recalcar que para un judío, cuando en una mesa hay alimentos tanto limpios como inmundos, la presencia de alimentos inmundos estaría contaminando todo el resto de alimentos, aunque no sean carnes, incluso los vegetales. Este asunto de no comer ciertos alimentos podría considerarse un tema pequeño. Sin embargo, mis amados, vemos extraordinarios resultados de la fidelidad al Señor por parte de Daniel. ¿Cuáles fueron esos resultados? Pregúntale eso a la clase. Al final, por lo menos recalca estos 2. Primero, que esto los preparó a ellos, al ser fieles en lo poco, para ser fieles en cosas más grandes como el horno del fuego y el foso de los leones. Vayamos a la segunda parte, Daniel capítulo 2. Fieles en la adoración. Aquí podemos hacer 3 cosas muy interesantes. En primer lugar, construir con la clase las diferencias que hay entre la adoración verdadera y la adoración falsa. En segunda instancia, analizar los resultados de la verdadera adoración y en tercera, los paralelos para el tiempo del fin que tiene que ver con la adoración de Daniel capítulo 3. Empecemos con las diferencias. En la descripción de este video vamos a dejar tanto las diferencias como los versículos para hacer un paralelo. Por ahora permíteme nada más mencionarlos de manera rápida. Primera diferencia, la falsa adoración es humana mientras que la verdadera es divina.
Vemos en Daniel 3:1 que es Nabucodonosor quien origina esto de construir la imagen y mandar a todo el mundo a que la adore. Por su parte, en el versículo 17, los jóvenes hebreos dicen que ellos solamente adorarán a su Dios, no a la estatua. En segunda instancia, la falsa adoración es obligatoria, la verdadera es voluntaria. Noten ustedes cómo en el versículo 4, Nabucodonosor, a través del pregonero, manda a todos los pueblos, naciones y lenguas que se postren y adoren. Por otro lado, el versículo 17 nos dice que los jóvenes voluntariamente decidieron servir a su Dios. Número 3, la falsa adoración es externa, la verdadera es interna. Noten lo que dice el versículo 5 de Daniel 3. Y que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora lo que se ve es que externamente muchos se arrodillan, aunque probablemente no tenían las mismas convicciones que Nabucodonosor. La verdadera adoración está reflejada en el versículo 18, en donde los jóvenes le dicen al rey: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos, de manera voluntaria, de corazón, deciden que no van a adorar la estatua porque su adoración está comprometida con el Dios de Israel. La cuarta diferencia es que la falsa adoración es dirigida a la creación, mientras que la verdadera es al Creador. Se estuvo adorando una imagen que se construyó, mientras que los verdaderos adoradores prefirieron adorar al Dios creador de todo lo que existe. Pasemos a los resultados. Daniel capítulo 3, versículo 28 nos dice que Nabucodonosor se vio impelido a reconocer al Dios de los hebreos. Nosotros también en el tiempo del fin vamos a ver los resultados de mantenernos fieles a la verdadera adoración cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Finalmente nosotros podemos hacer un paralelo excepcional con el tiempo del fin. Daniel capítulo 3 nos habla de una estatua de oro a la que tenían que adorar obligatoriamente. Pregúntale a la clase, ¿qué paralelo encontramos nosotros en Apocalipsis que tiene que ver también con una imagen? Probablemente después de que tú hagas esa pregunta, algunos de los más estudiosos de tu clase van a citar Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15, que nos hablan acerca de la imagen de la bestia y en donde se ven los siguientes dos paralelos por lo menos. Número 1, que la adoración en ambos casos era obligatoria, y número 2, que había una pena de muerte asociada con la adoración de estas imágenes. Más adelante, a medida que vamos adentrándonos en las diferentes lecciones de este trimestre, vamos a profundizar en Apocalipsis capítulo 13. La última parte de nuestro análisis de la lección tiene que ver con Daniel capítulo 6, fieles en la relación. Este capítulo nos habla de Daniel en el foso de los leones. Y podemos sacar por lo menos tres cosas muy interesantes. Primera, ¿qué intentaron los enemigos de Daniel hacer para acusarlo? Y vayamos con la clase a leer Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí podemos colocar algo en la mente de nuestros alumnos extraordinario, que no solamente el libro de Daniel está reservado para el tiempo del fin, sino que el mismo carácter de Daniel se verá reflejado en los fieles hijos de Dios del tiempo del fin. Entonces pregunta, ¿cómo será el carácter de los hijos de Dios de los últimos días? Y podrías leerles Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5, que tiene que ver con los 144,000 de quienes se dice que son sin tacha, sin mancha. Vemos cómo el carácter de Daniel es extraordinario, es una persona sin vicio, sin tacha, sin falta. Es maravilloso observar ese carácter en Daniel y con eso nos podemos extrapolar a Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5, en el que se nos habla
del carácter de los fieles de Dios de los últimos días. Invita a la clase a que lo lean y entonces pregunta cómo es ese carácter y resalta que el carácter de los 144,000 es sin mentira, sin mancha, intachable delante de Dios. En segunda instancia podemos ver cómo los enemigos de Daniel, al no encontrar falla ni falta en él, pues era intachable, recurrieron a un mecanismo para ponerlo en contra de él. Enfrentar a Daniel con la ley de su Dios. Con base en esto, pregúntale a la clase qué paralelo encuentran con el tiempo del fin. Sin duda alguna, podríamos encontrar que los fieles de Dios, los santos, tienen una característica: guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así como en el caso de Daniel, tuvieron que enfrentarlo con la observancia a su ley, así también los santos del tiempo del fin serán fieles como Daniel a la ley y los mandamientos del Señor. Lo último que podemos resaltar de este caso es cómo termina la historia de Daniel en el foso de los leones. Y podríamos leer el capítulo 6, versículos 20 al 22 y hacer un paralelo con Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, en donde los fieles del Señor estarán delante de Él, en donde dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así como el Señor estuvo con Daniel y lo sacó del foso de los leones para ser premiado, así también el Señor estará con su pueblo en los momentos difíciles y nos llevará a la tierra prometida, en donde recibiremos el premio de estar con Él directamente como nuestro Dios. Ahora entramos a la sección aplica. La sección aplica, como lo he dicho varias veces, debiera ser la que mayor participación despierte en la clase, como a través de preguntas abiertas en las que todos los miembros puedan dar su opinión personal. Ustedes pueden encontrar a lo largo de la lección varias preguntas de este tipo. Permítanme compartir con ustedes 4. Número 1, cuando surjan los últimos días el conflicto frente a la adoración, nosotros podríamos preguntarle a la clase cómo podemos estar seguros desde ahora de que nosotros vamos a permanecer fieles como permanecieron Daniel y sus amigos. Pregunta número 2, ¿en qué podemos nosotros ahora, en nuestro tiempo actual, ser fieles en lo poco y de esa manera prepararnos para ser fieles en lo mucho? Número 3, podemos hacer un ejercicio con la clase maravilloso y es un paralelo entre Daniel 3 y Daniel 6. Pregúntale a la clase qué similitudes y qué diferencias encuentran entre Daniel 3, la estatua de oro, y Daniel 6, el foso de los leones. Finalmente nosotros podemos hablar acerca de que así como Daniel y sus amigos pudieron hallar gracia en los ojos de la gente que estaba a su alrededor, ¿cómo podríamos nosotros hoy, actualmente, como siervos de Dios y miembros del remanente, hallar gracia ante los ojos de los demás para poder ser mejores testigos del Señor? Terminando esta sección, entraríamos en CREA, la tarea que le debemos dejar a nuestros alumnos para que realicen en sus casas. Y yo les propongo una tarea muy interesante. Resulta que en todo el libro de Daniel hay 7 oraciones. Invita a los miembros de tu clase a que busquen cada una de esas 7 oraciones y en cada día de la semana, a partir del domingo, en sus devociones personales, reflexionen sobre cada una de esas oraciones. El domingo en una, el lunes en otra, el martes en otra y así sucesivamente hasta que terminemos las 7 oraciones. Después de dejarle la tarea a la clase, podríamos fácilmente concluir con la expresión: hemos visto en el libro de Daniel cómo ser fieles en lo poco nos capacita para ser fieles en lo mucho, y con esto podríamos terminar o concluir nuestra lección de esta semana. Bueno, mis amigos, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ha sido para mí un gusto extraordinario poder compartir con ustedes cada semana, como hoy, las reflexiones de nuestra lección de escuela sabática. Muchas gracias por recibirme en sus hogares y desde lo más profundo de mi corazón les envío un abrazo fuerte y cariñoso. Y recuerden que nosotros aquí en New Jersey Conference estamos compartiendo esperanza
porque Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.